¿Cómo entiendes la relación entre lengua y política? Yo creo que no hay cómo divorciar el idioma de la política. Ujú, O sea, son cosas súper, súper conectadas. O sea, no hay cómo separar esas cosas. Y bueno, como lo estamos hablando un poco antes de empezar a grabar, ujú, siento que realmente algo que a mí y sé que a otras personas que son activistas lingüísticos y lingüísticas, nos molesta un poco ver que muchas veces dentro de lo que sería la comunidad de políglotas o de personas multilingües ujú, existe lo que sería un poco una evasión, o ujú, sea, frente a lo político. No, o sea, estamos aquí en una comunidad lingüística, estamos para aprender idiomas, pero no queremos realmente meternos en el tema de la política. ujú, Y no es posible, el lenguaje es sumamente político. Claro, o sea, no hay cómo despolitizar el lenguaje. Y bueno, lo que habla un poco en la charla de Culture Café, ujú, pues era justo ese tema de que, o sea, si ves en el contexto estadounidense, y sé que tú enseñas, estudiaste en Estados Unidos, yo crecí en Estados Unidos, en el contexto estadounidense, que es y bueno, yo creo que en cualquier contexto angloparlante, se ve lo que sería un ejercicio de poder lingüístico. ujú, Entonces yo creo que partiendo de un punto de ser angloparlante, de tener el inglés como un idioma que tú dominas, que quedas por hecho, y como que, o sea, empezando a aprender otros idiomas, tú estás no necesariamente estás ejercitando un poder, ujú, pero tienes la oportunidad de hacerlo. Es muy posible porque existe una estructura de poder, una dinámica de poder muy fuerte ujú, entre el inglés, que sería como un idioma macho, y otros idiomas. Y eso también se podría decir de muchas diferentes relaciones entre diferentes idiomas. Pero ujú, entonces, cuando yo veo una comunidad lingüística que mucha gente dice, no, bueno, yo aprendo idiomas, pero yo no soy una persona política o yo no me quiero meter en lo que sería un tema de la discriminación que viven refugiados por hablar diferentes idiomas o yo no me quiero meter en ningún tema político. No vemos que estamos participando de lo que sería un turismo lingüístico o ujú. inclusive un imperialismo lingüístico, porque estamos diciendo no vamos a aprender diferentes idiomas, pero no vamos a realmente educarnos sobre lo que quiere decir, lo que implica el poder que tiene el lenguaje, el privilegio que existe dentro del lenguaje. Y entonces, en el contexto estadounidense, por ejemplo, vemos una violencia lingüística horrible, siempre históricamente, pero en este momento de la historia más, porque vemos que personas que son solicitantes de asilo llegan a Estados Unidos y por tecnicismos lingüísticos se les rechaza la solicitud de asilo muchas veces. Entonces son personas que se encuentran detenidas, que se encuentran deportadas, que viven un abuso sistémico, una violencia sistémica horrible y el tecnicismo lingüístico se utiliza como una herramienta para hacer que no tengan una libertad de movilidad. Entonces, justo por eso existe lo que es Respond Crisis Translation, porque somos un colectivo de personas multilingües que entendemos que el idioma nos da mucho poder de tomar acción y que podemos escoger no usar el idioma como herramienta de opresión, sino como herramienta de empoderamiento. Es una perspectiva muy interesante que también informa este canal. Es lo que yo a veces denomino existencialismo lingüístico. Es decir, que no tienes la opción de no utilizar el lenguaje para uno u otro propósito. Y que la medida en que tú seas consciente de ese poder que tienes determina cómo puedas utilizarlo, ¿no? Y que incluso si no tienes conciencia, lo estás utilizando de una manera u otra para favorecer ciertos ejercicios de poder u otros. Es decir, que no puedes no elegir. Estás obligado a elegir, como decía el existencialismo francés, ¿no?